primeros 8 capítulos de Génesis han mostrado una secuencia notable de eventos relacionados con el tiempo. No solo revelan un número exacto de años desde la semana de la creación hasta la inundación, sino que también determina el número correcto de días del año de la inundación. Al contar los días del año del diluvio, Dios nos muestra que su sistema de tiempo de registro está abierto a la comprensión del hombre. Este hecho debería hacer que uno se cuestiona por qué el ser que creyó todas las cosas llamaría elementos de tiempo muy específicos si no fueran verificables a través de su calendario. Al colocar este hecho en la perspectiva apropiada, no puede haber una prueba más grande de la invencibilidad de Dios que el registro verificable que dejó para el hombre moderno en la Biblia. Un libro que abarca más de 6.000 años de la historia del hombre. El primer video ha mostrado el movimiento de los cuerpos celestiales, el reloj gigante de Dios en el cielo, que registra cómo se autentica el tiempo, colocándolos en sus órbitas como se encuentran hoy. Se debe enfatizar que Dios, al declarar el paso del tiempo en días, meses y años, ha colocado antes de la humanidad una progresión matemática del tiempo que demuestra que Él creó el universo y también el tiempo. Prueba que Él es el gran Dios creador. Antes de continuar rastreando el tiempo desde la inundación hasta la salida de la tierra prometida, se deben abordar dos episodios. La primera es la experiencia de Noé de hacer y beber vino. Para comprender lo que sucedió es necesario leer el artículo ¿Por qué se maldijo a Canaán por lo que hizo Ham? El segundo escenario de la Torre de Babel también es importante revisar porque marca la rebelión del hombre del propósito de Dios. Cuando los hombres decidieron congregarse en una área, fue contrario a las instrucciones de Dios de extenderse y llenar la tierra. Micaías 4:4 dice, sino que cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y nadie los amedrentará, porque la boca de Dios, Sebaot, lo ha dicho. El edificio de la torre mantuvo a la gente unida con un objetivo fijo. Pregúntense cuál fue la importancia de detallar la construcción de la torre con ladrillos secos y asfalto para mortero. Fue porque estas personas vivían en una llanura, sin suministro de piedra para construir. Su ingenio fue demostrado por cómo resolvieron este problema. Esto se combinó con su determinación fanática de construir una torre lo suficientemente alta como para llegar al cielo. Por diseño, este proyecto estaba destinado a ser consumido por todos, ocupando la atención total de los constructores y la comunidad que los apoyaba. Siempre se podría construir más grande y más alto, una garantía de pleno empleo y distracción que sirvió como una señal visual para unir a las personas y un lugar de protección de otra inundación que todo lo consume. Esta era una manera perfecta para que el liderazgo mantuviera el control de la gente. La realidad era que todos trabajaban para el Estado.
Génesis capítulo 11, verso 6 dice, y dijo Dios, he aquí que son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lenguaje, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que trama hacer. En este verso, la palabra nada es una palabra de combinación. En la concordancia de Strong's, el número 3808 y 3605 significa que juntos denotan una totalidad o, en este caso, un conocimiento ilimitado de lo físico. Esta declaración muestra que el hombre con un esfuerzo combinado puede llegar a comprender totalmente y tener la capacidad compacta de manipular lo que constituye el mundo físico en el que vive. Aquí, Dios señala que el diseño al hombre de una manera única para que todo en esta creación física puede ser comprendido por él. Dios ahora debe poner un impedimento para impedir que el hombre llegue a ese punto de no retorno, su propia destrucción. Mateo capítulo 24, perdón, verso 22 dice, y si aquellos días no hubieran sido acortados, ningún carne sería salva, pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Nuevamente, Cristo estaba señalando el mismo fin que Dios estaba avanzado en la torre para evitar la aniquilación del hombre y solo por los fieles. Está claro que cuando Dios confundió el lenguaje, propuso lo que se ve hoy, la proliferación de conocimiento en todo el mundo a través del lenguaje de las matemáticas y la física ayudando por el evento de la computadora. Esto ha superado el impedimento de todos los diversos idiomas. Una división de idiomas ocurrió alrededor del momento del nacimiento de Peleg como descendiente de Shem, aproximadamente en el año de 2285 AM. En Génesis capítulo 10, verso 25 dice, a Eber le nacieron dos hijos. El nombre del primero fue Peleg, porque en sus días se dividió la tierra, y el nombre de su hermano fue Jocatán. Esto ocurrió unos 100 años después de la inundación. El incidente en la Torre de Babel fue seguido por un catálogo de la descendencia de Shem. Génesis capítulo 11, verso 10 dice, estos son los descendientes de Sem. Era Sem de 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. La siguiente tabla cubre el número de años de la inundación hasta el nacimiento de Taré. Sem engendró a Arfaxad después del diluvio, Génesis 11:10, 2 años. Arfaxad engendró Sala, Génesis 11:12, 35 años. Sala engendró Eber, Génesis 11:14, 30 años. Eber engendró Peleg, Génesis 11:16, 34 años. Peleg engendró Reú, Génesis 11:18, 30 años. Reú engendró Serug, Génesis capítulo 11, verso 20, 32 años. Serug engendró Nacor,
Génesis capítulo 11, verso 25. 30 años. Y llegamos hasta Nacor en Génesis capítulo 11, verso 24. Eran 29 años. Este total es de 222 años. El padre de Abraham, Taré, murió a los 205 años. En Génesis capítulo 11, verso 32. A la muerte de Taré, Abraham tenía 75 años, lo que significa que Taré tenía 130 años de edad cuando nació Abraham. Agregue eso a los años del cuadro anterior, el 222, y obtendrá 352 años desde el diluvio hasta el nacimiento de Abraham. 352 más 75, su edad, es igual a 427 años desde la inundación hasta que se fue a la tierra prometida. Génesis 12:4. Se requieren algunas matemáticas para señalar el año en que Abraham dejó Harán por la tierra prometida. Se debe tener en cuenta que al tratar en años anteriores, a medida que avanza hacia el periodo del anuncio, debe restar, pero en años AM debe agregar. Teniendo esto en cuenta, el año de la inundación fue 2386 BC o 1661 AM. Reste 427 de 2386 BC y agregue 427 a 1661 AM para que sea igual a 1959 BC o 2088 AM. Recuerda que el conde comenzó después del diluvio. Abraham dejó Harán a principios de 1958 BC o 2089 AM. Tenga en cuenta estos 2 años antes de Cristo a medida que avanzamos en esta línea de tiempo hacia el éxodo de Israel desde Egipto.